un horario de comienzo y un horario de finalización. Si termina a las y cuarto, ¿sí? O sea, supongamos un horario que sea y 15, no puedo a las 14 pretender escanear y después mandar fotos. El horario se cierra al parciales en los campus. Sabe muy bien que se cierra de forma automática a un determinado horario y si en ese horario no se recepcionan eh, los trabajos, quedan afuera. Eso no es solo para este curso, eso ya lo vienen sabiendo desde que empezaron con el curso de ingreso. Entonces, les voy a pedir que para el próximo parcial respeten dicho horario y la manera en que deben enviar el trabajo. Fui claro al decir que el trabajo tenía que estar con la denominación, ya sea el archivo en la modalidad que ustedes lo quisieran pasar, en Word o PDF o el escaneado, tenía que tener el nombre y el apellido de ustedes. Y no hojas sueltas en un archivo y que se lo paso por mail y que se lo paso por WhatsApp. O sea, el archivo es uno solo y se envía al momento del horario del cierre. Ni un minuto después, ni 30 segundos después. Esos son los horarios que tienen que manejar. ¿Está claro? Bueno. Hoy voy a empezar solamente y terminar un tema, que hoy vamos a comenzar con el movimiento en el plano, eh, en donde vamos a tomar o vamos a hacer ciertas consideraciones en la parte vectorial y vamos a analizar el tiro oblicuo con sus ecuaciones, la ecuación de trayectoria, y vamos a dejarlo ahí porque a las 19 horas tenemos que dar comienzo, preparar todo para el comienzo del seminario en modalidad intensiva. Entonces, para analizar el movimiento en Dijo, un profe, plano, no se le entendí. ¿cómo? De que yo no le entendí bien lo que dijo hasta las 19 de ahí. No. No dije más nada, dije que vamos a ver un solo tema, que nuestra clase no se va a extender como siempre en el horario habitual, porque a las 19 tengo que dar comienzo del ciclo lectivo para el curso del seminario de ingreso 2021. ¿Se Ah, entiende? bueno, sí, eso no lo había entendido, no sabía que había No. hecho. Disculpe. Ustedes para trabajar en el plano, de más está decir que tienen las componentes en Y, en X, ¿sí? Y que tienen los versores unitarios I y J, y para ello la posición de cualquier eh, componente o cualquier vector R, ¿sí? O la posición de un vector R, se escribe como R igual a I, el versor I por X, más J por I. Y si queremos expresar la velocidad, debemos hacer la derivada de R respecto de T. Por lo tanto, eso será I, el vector I por B sub X, más J por B sub I, donde B sub X y B sub I son las componentes de la velocidad en dichas direcciones. Igualmente, la aceleración como la derivada de la velocidad respecto del tiempo. La derivada de B respecto de T, esto será en la dirección I
la A sub X más J A sub I. ¿Sí? Eso es lo que nos tocaría a nosotros analizar cada una de las situaciones que hemos visto, o sea, para caracterizar dicho movimiento. Si nosotros tenemos un movimiento en el plano con aceleración constante, ya hemos visto las ecuaciones que corresponden tanto a la posición como al desplazamiento. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es poder expresar como componentes a dichos valores. ¿Por qué? En esta ecuación que vemos de B igual a I por B sub X más J B sub I, lo deberíamos llevar a una expresión. Si tomamos la expresión del movimiento, sabemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Entonces, cada uno de estos, por ejemplo, el B sub X final será el B sub X0 más el A sub X por el T. Eso sería esta componente. El B sub I sería el B sub I0 más el A sub I por el T. O sea, esto tendría que estar reemplazado acá para escribir la velocidad en función, esto sería el vector B en función de sus componentes. ¿Sí? Entonces, podríamos escribir que la velocidad es igual a B sub X0 más A sub X por T en la dirección Y más B sub I0 más A sub I por T en la dirección J. Esa sería la manera correcta de escribir la velocidad en términos de sus componentes. Entonces, cuidado cuando trabajen en el plano, porque cada una de las componentes es un vector. Y ese vector tiene esta definición, ¿no? O sea, así se ha desarrollado y esa es la expresión que tiene tanto, bueno, la velocidad como la aceleración. También habría que desglosarla en una tarea como la que hemos hecho acá. Bueno, para analizar el primer caso de movimiento de proyectiles, vamos a dibujar cuáles serían las condiciones que tenemos para ver cuál es cuáles son las fórmulas o las expresiones que nos permiten realizar dicho cálculo. ¿Se entiende esto que hemos hecho hasta acá? ¿Alguna duda? No, profe, ninguna se entendió. Por ahora no, profe. Bueno. ¿Puedo borrar? Sí, profe. En el caso ahora de movimiento de proyectiles, o el tiro parabólico, como ustedes lo hayan visto, yo se los voy a hacer de la manera, o se los voy a desarrollar con la gráfica tal cual yo la desarrollo.
Y vamos a poner acá un cuadrito chiquitito. Yo pongo 0. Acá pongo A sub X igual 0. Acá pongo el eje Y y la gravedad. Y vamos a tomar un movimiento de esta manera. Y aquí vamos a tomar tangente, el vector que tiene componente B sub X0, B sub Y0, esta sería la B sub 0, con un ángulo θ, y en cualquier otro punto, por ejemplo acá, serían las componentes I por B sub X, J por B sub Y. Acá tendría solamente componente B sub X, ya que la B sub Y es 0. Acá hay en este punto tangente, ¿sí? Tendría la composición de las velocidades, que serían B sub X y B sub Y, ¿sí? Como una composición. Y de acá hasta acá, R, el recorrido o el alcance máximo. ¿Sí? Entonces, ¿qué particularidad tiene este movimiento? A ver. En 2 dimensiones. Sí, por eso hemos empezado con esa unidad, movimiento en el plano. Pero tiene una particularidad. ¿Cuál es la particularidad? En un eje la velocidad es constante y en el otro la aceleración es constante. Si la velocidad es constante, la aceleración es 0. ¿Sí? Esa es la particularidad que tiene este movimiento, que en un eje, el X, se va a desplazar con velocidad constante. Y en el eje Y va a haber, o va a estar afectado de una aceleración, que es la aceleración de la gravedad. Por eso acá indica en el eje X, aceleración 0. Y en el eje Y, ¿sí? A sub I, ahí podríamos poner A sub I, G igual a A sub I, la aceleración en el eje Y. Por lo tanto, si yo deseo disparar un cuerpo, un objeto con una determinada velocidad inicial y un determinado ángulo de inclinación, este va a ir en todo momento, la composición o la suma por ser B sub 0 es un vector cuyas componentes son B sub X0 y B sub Y0. Serían, si las marcamos con rojo, por ejemplo, esta sería la B sub X0 y esta sería la B sub Y0. ¿Se alcanza a ver ahí? Con el color rojo. ¿Se ve? Más o menos. No, profe, muy poco. Bueno, no puedo pintar más porque se superpone con el negro. Pero bien saben ustedes que las componentes del vector son las proyecciones sobre cada uno de los ejes. A esta altura no vamos a hacer hincapié en eso. Entonces, cada una de estas posiciones que hemos marcado
Acá, por ejemplo, será el B sub X y el B sub Y. Acá lo podemos hacer así, que se note. ¿Qué va pasando con la longitud del vector B sub Y? Va haciéndose cada vez menor. ¿Por qué? Porque está afectado de la gravedad. Hasta que en este punto, que es cuando se produce la altura máxima, si quieren ahí pueden poner acá una línea, y aquí tiene el H máximo. ¿Cuándo se produce la altura máxima? Se produce cuando el B sub I igual a 0. ¿Por qué se puede hacer esto como un análisis de dos movimientos? Ustedes han visto movimientos en la línea recta, movimientos rectilíneos uniformes, y han visto movimientos rectilíneos uniformemente variados. Este sería un tiro vertical. Y este sería un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y por qué puedo analizar este movimiento como composición de ambos? ¿Qué principio me permite hacer esto? ¿Qué está pasando en todo instante de tiempo con las velocidades, por ejemplo? Si yo quisiera saber cuánto vale la velocidad acá en este instante, ¿qué debiera hacer con estas componentes? Analizarlos por separado, Dividirlas. ¿no? ¿Cómo? Esta es B sub 0, la velocidad inicial. Llamémosle acá B sub 1. ¿Cómo calcularía B sub 1? Calculando el módulo, o sea, a partir de los dos componentes. A partir. Pero ¿por qué me permite hacer eso? Porque es un vector y lo puedo descomponer en B sub X y B sub Y. Pero ¿cuál es el principio que me permite hacer esto? No desde el punto de vista del álgebra vectorial, sino desde la física. Hay un principio que es válido o que permite analizar este movimiento como dos movimientos independientes. Ese es el principio de superposición. En los libros figura y en el apunte teórico también. Esto, en todo instante de tiempo, yo puedo superponer los efectos, puedo sumar. Cuando uno habla de superponer, habla de sumar los efectos. Entonces, para el instante inicial, t igual 0 y x inicial 0, vamos a dar, perdón, x0 e y0, vamos a considerar que estamos en el origen. Entonces, el b sub x0, ¿a qué va a ser igual? A b sub 0 por el coseno de θ. El b sub y0, ¿a qué va a ser igual? A b sub 0 por el seno de θ. Esas serían estas componentes, ¿sí? Considerando que estamos partiendo en el origen como 0. El x0, todas 0, valen 0. Tiempo 0, x0, y0, todos valen 0. Estoy en este origen, ¿sí? Ahora, si el a sub x es igual a 0, o sea, si la aceleración en el eje x igual a 0, la componente
la componente horizontal será una constante. Una constante. O sea que la Bx0, ¿sí? Va a ser siempre una constante. O sea que B sub X, la componente B sub X va a ser siempre B sub 0 por el coseno de θ. En donde acá, 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 en todo instante del tiempo, la componente B sub X es una constante. ¿Por qué? Porque en este eje tengo aceleración 0. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profe. Pero la A sub I es menos G. O sea, acá tengo la gravedad. Estos son los I positivos y la gravedad está acá. Menos G. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debo expresar la velocidad B sub I? ¿A qué será igual en todo instante? ¿Qué le va pasando a este vector? Se va achicando. Entonces, como va achicándose, ¿sí? La B sub I, ya tenemos la B sub I 0. O sea, la componente inicial. Ahora nos falta ver en otros instantes de tiempo. En otros instantes de tiempo, B sub I va a ser B sub I 0 menos G por T. ¿Por qué? Porque se tiene que ir reduciendo en amplitud. Cuando T igual 0, B sub I 0. Y a medida que T va aumentando, voy teniendo componentes cada vez menores que la B sub I 0. ¿Sí? Bueno, reemplazando B sub I 0, nos quedaría que B sub I es B sub I 0, que es B sub 0 por el seno de θ, menos G por T. Esa sería la expresión de B sub I en todo instante. Ya tengo la B sub X y la B sub I. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Bueno, ¿puedo borrar acá? Profe, ¿qué dice ahí al lado de AX igual a 0? ¿A dónde? Al lado de si AX igual a 0. Acá. Sí. La componente horizontal será una constante. Listo, gracias. Sigamos. Ya tengo B sub X y B sub I. Entonces la velocidad, el módulo de la velocidad, ¿sí? Lo puedo expresar la raíz cuadrada de B sub X al cuadrado más B sub I al cuadrado. Con las dos expresiones anteriores. El ángulo o la tangente de θ de este ángulo es la componente B sub I sobre B sub X. Es otro dato, o sea, de acá puedo sacar θ como el arco tangente de B sub I sobre B sub X.
Bueno, la posición X, ¿sí? X en el movimiento rectilíneo uniforme es la velocidad por el tiempo. La velocidad acá dijimos que era v sub 0 por el coseno de θ por el tiempo. Esto lo podemos poner así. ¿Sí? Entonces la posición de X, ya nos queda X igual a v sub 0 coseno de θ por el tiempo. Esto es ecuación 1 y esto es para todo tiempo. En cualquier instante de tiempo yo voy a conocer la posición. Pero en cambio, el I, como lo hemos visto en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que el tiro vertical es un caso particular, a medida que aumenta el tiempo, ¿sí? La subida de este cuerpo, la altura que va a ir ganando, ¿sí? Va ganando altura hasta que llega a un máximo. Por lo tanto, la variable I será V0 por el seno de θ por el tiempo menos 1/2 de G por T cuadrado. ¿De dónde sale esta ecuación? Sale del movimiento rectilíneo uniformemente variado, caso particular, tiro vertical. Y esta ecuación le llamamos 2. Bueno, de la ecuación 1, lo que vamos a hacer es despejar el tiempo. El tiempo, ¿sí? Va a ser igual a X sobre V0, X sobre V0 coseno de θ. Y lo vamos a reemplazar en la ecuación 2. Bueno, al reemplazarlo en la ecuación 2, nos queda igual a V0 seno de θ por el tiempo. El tiempo acá es V0 coseno de θ por el tiempo menos 1/2 de G por T, pero el T es X cuadrado sobre V0 coseno de θ al cuadrado. Esto es seno sobre coseno, es la tangente de θ por T, menos 1/2 de G X cuadrado sobre V0 coseno de θ al cuadrado. Esto es una función y en función de X cuadrado. Es una función en el plano, una función cuadrática y función de X cuadrado. ¿Se entiende? Profe, ¿podría bajar un poquitito más la cámara? ¿Sí? Sí, de 10, ahí está bien. Y igual a Bx menos C X cuadrado. Esa es la ecuación de la trayectoria. Ahí la escribí. ¿Sí?
es una parábola. Esto es lo que han visto en la geometría analítica, donde el coeficiente B es la tangente, o sea, el coeficiente C, perdón, es todo lo que acompaña a x cuadrado, y acá tenemos el coeficiente B es la tangente de θ. Esto es, a medida que aumenta, que puse acá, no, acá es x, perdón. Esto es x, B0 seno de θ por t, y t acá es x. Entonces vamos a poner, este es el coeficiente B. Y todo esto que está acá es el coeficiente C. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí, ¿Alguna duda? Entonces, si a ustedes les dieran o tuviese que averiguar cuál es este recorrido, el alcance máximo, y cómo lo harían. Y bueno, yo tengo la función, digo, cuando B sub I se hace 0, ahí voy a despejar el tiempo, ¿sí? Entonces el tiempo que tarda en hacerse 0 la B sub I, ese tiempo lo multiplico por 2 y voy a tener el tiempo en el que se alcance esa distancia. Y si en ese tiempo recorro X distancia, lo multiplico por 2 y obtengo el alcance máximo. Ahora con el estudio de máximos y mínimos que ustedes han visto en análisis, si conocen la función, saben que derivando y igualando a 0 encuentran el máximo. Esa sería otra de las posibilidades con lo que ya han visto del análisis. Recuerden que a esta altura ustedes ya han cursado análisis matemático. No es el caso, o sea, acá en los problemas de física no vamos a pedir que encuentren este valor máximo utilizando la derivada. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, para terminar, ya en la próxima clase del miércoles vamos a seguir avanzando con esta unidad, vamos a ver cómo se comporta en un movimiento circular, o sea, cómo aparecen las aceleraciones, y a realizar esa característica. Los correos con las calificaciones y las observaciones, ¿están de acuerdo? ¿Está bien? Sí, profe, yo no Todos hay le problema. respondí un profe. correo, profe, tenía una duda. ¿Quién? Eran 5 preguntas de la parte teórica, ¿no? 5 preguntas. Un 3 corresponde a aprobado, 3 preguntas correctas de 5. A ver, el parcial se aprueba con un 6. ¿Sí? Cada pregunta varía 2 puntos. ¿Sí? O sea, por eso ahí arriba, en la observación, dice, cantidad de preguntas respondidas correctamente de 5. Usted hizo 3 de 5. Entonces, se aprueba con 6.
Está en lo justo. ¿Sí? Quienes no hayan aprobado la teoría o la práctica, van a poder, para los que preguntaron, van a poder o tendrán la posibilidad en un integrador. ¿Sí? Ese parcial integrador es donde se toma todo. Porque no hay parcial 1, recuperatorio del 1, parcial 2, recuperatorio. No, no hay manera de que tomemos un recuperatorio para cada parcial. Por ende, quien no apruebe tanto la teoría como la práctica, no es que el que no aprobó la teoría tiene que rendir teoría nomás, no. El que no aprobó teoría o la práctica o ambas, rinde el integrador. ¿Sí? ¿En qué fecha? El integrador el 5 de marzo. ¿Se entiende? Tenía una pregunta. Ahí en la observación que me mandó usted en el mail, me dice que no hice el número 4 de óptica. Y sí tengo los cálculos hechos, o no sé qué cálculos se refiere usted, capaz que me faltó otro. Por eso le quería sacarme esa No, no duda. sé, tendría que reverlo. Si puse que no están los cálculos, es porque no está hecho de la parte geométrica nada más, la gráfica. Los cálculos se refieren a que tiene que calcular la distancia, tiene que calcular la distancia focal, tiene que todo lo que ocupando la ecuación del constructor. Como Sí lo han está hecho. eso, profe. Bueno, lo reviso y lo vuelvo a ver. Tal vez se Disculpe, me profe, haya si tiene pasado. un tiempo ahí, y yo también le hice otro correo ahí, si lo podría ver y responderme, porque acá Sí, lo que dice parcial pasa, teórico, la un punto verdad es cada... que no le puedo dedicar mucho tiempo porque estamos con un trabajo con Secretaría Académica para entregarlo dentro de 2 semanas y es muy, digamos, extenso. Así que tengan paciencia. Si ustedes han mandado un correo para que se les revea, en algún momento lo revisaré y le haré la devolución. Para No se lo que tengo preocupen. duda es que en el teórico era un punto cada respuesta correcta sobre 5. Y bueno, y me sale que tengo un 3. Y en la parte teórica ahí dice 2 puntos cada problema. ¿Cuál es la duda? Si Si tenés la un parte 3 teórica está bien o no. Y teóricamente estoy desaprobado. y Pero, si contestaste bueno. 3 preguntas bien, sobre 5 vas a estar aprobado, si no, no. Ah, bueno, pero quedo tranquilo. ¿Cuántas preguntas correctas respondiste? 3. Ya, Bueno, sí. Listo, el entonces 60%. Sí. está aprobado. Bueno, profe. Como les digo, en la evaluación no es solo corregirla, pero ya les he dicho, no puedo ponerme uno por uno, decirle, mire, que hizo bien, que hizo mal. El que tenga alguna objeción, no, sino duda sobre la corrección, plantéelo en un correo y yo lo reveo. Por eso que ustedes, si ustedes mandan el archivo con su nombre y apellido, yo lo tengo descargado, lo puedo ubicar correctamente y reviso lo que. Ahora, si mandan todas hojas sueltas, como algunos han mandado en un archivo, han puesto la foto de cada hoja y todo eso, ni siquiera los voy a ver, se los digo sinceramente, no me voy a poner en el trabajo de compilar y ver una hoja, un parcial, una hoja de cada una de las hojas que hayan hecho. A esta altura entiendo que muchas cosas hemos tenido que aprender a utilizar de las TIC, pero aprender a utilizar el CAN-Scanner o cualquier otra de estas herramientas o aplicaciones que permiten escanear y unir una hoja con otra, armar un archivo, ya lo deberían
conocer. Si no, practiquen para la segunda, un segundo parcial, porque la verdad es complejo tener que ponerse a revisar uno y cada uno de los problemas, tratando de entender la letra. Muchos no utilizan, algunos tal vez se me haya pasado de bajarle el punto porque no utilizan las unidades. El módulo de Yang no es un módulo, no es un valor adimensional. Y algunos pusieron unidades, otros no. El que no puse y no le bajé punto, se me pasó, pero los cálculos, si calculo una distancia, tiene que estar en la unidad que corresponde. Si las gráficas de óptica les dije que tenían que ser a escala, hay una gran mayoría que no lo hizo a escala y con los elementos de geometría como corresponde. Bueno, todas las recomendaciones que les di, algunos las cumplieron y otros no. Y el que no la cumplió, tenga en cuenta que ustedes están buscando la regularidad de la materia. Y si de esta misma forma que han hecho el parcial y no han cumplido con las instrucciones que se les ha dado, si regularizan, si Dios quiere regularizan, y después van a rendir la materia y cometen esos errores, no van a aprobar en un final. Si en un final hacen un problema a mano alzada de óptica, y se les va a devolver y no van a aprobar. Para eso están las instancias evaluativas, para que ustedes hagan las cosas bien y aprendan a hacer las cosas bien. Bueno, los dejo para poder comenzar o recibir a los alumnos que se inscriben en este nuevo ciclo lectivo. Nos vemos el miércoles. Nos vemos, profe, no le meta miedo a los chicos. No, profe, cuídese. Ustedes son los que hacen de que las cosas no fluyan como tienen que fluir, porque no estudian. Miren, a esta altura les he tenido que recordar cuál es el principio por el cual esto que hemos visto se puede realizar. ¿Eso qué significa? Que nunca le dediqué tiempo a leer el apunte, nunca leí un libro, nunca presté atención a lo que dijo el profesor cuando lo hizo. Es imposible que yo haya podido dar esto, o Juan Páez, sin que les haya dicho que aquí es válido el principio de superposición de los efectos. Es lo primero que se pregunta en un parcial o en un examen. Ustedes van a un examen y plantean esto y se les pregunta, bueno, ¿y por qué puede analizar este movimiento analizando los dos movimientos de forma independiente? Y si no dicen que es válido por el principio de superposición, es como dice el lechón, estoy en el horno. Estoy en la puerta del horno. O sea, hay cosas que las tienen que leer, que las tienen que interpretar. Esto no se suma porque se suma, sí porque sí. Si no hay algo que lo justifique. Bueno, nos vemos el miércoles. No se preocupen por los alumnos que vienen. Nos vemos, profe. Son muy buenos. Hasta luego, profe. Tan buenos profe, como cuando ingresaron ustedes. F. ¿Sí? Ustedes son buenos, lo que pasa es que tienen que demostrarlo. Todos tienen capacidades y buenas capacidades. Hay que ponerlas de manifiesto nada más. Bueno, a eso apuntamos. Nos vemos, chicos. Nos vemos, Hasta luego, profe. profe. Chao, profe. Profe. Chao, profe. Chao, chao.